los últimos meses, los esfuerzos de los talibanes por aplastar al Estado Islámico en Afganistán se han vuelto cada vez más brutales. Presuntos miembros del Estado Islámico han sido colgados en público o decapitados. Los talibanes han aumentado el ritmo de las incursiones nocturnas mortales y han desplegado más de 1000 soldados de infantería adicionales para llevar a cabo la lucha en la provincia de Nangar. Estas tácticas son despiadadas y, desafortunadamente para los talibanes, no están funcionando. Tras su captura de Kabul el 15 de agosto, después de librar un conflicto de casi 2 décadas con el gobierno afgano y sus partidarios occidentales, pocos pudieron cuestionar la efectividad del enfoque de los talibanes hacia la insurgencia. Pero ahora, con las tropas extranjeras retiradas, el grupo parece abrumado por el desafío de mantener su propia cohesión, formar un nuevo gobierno y un nuevo marco de políticas de gobierno, estabilizar el país y lidiar con una economía en colapso y una disminución de los servicios sociales. Además, los talibanes están luchando para combatir una creciente insurgencia del Estado Islámico en Afganistán, también conocido como Estado Islámico a Khorasan, como lo ilustran al menos 54 ataques. Realizado por el Estado Islámico entre mediados de septiembre y finales de octubre. Después de disfrutar del éxito como insurgentes, los talibanes están fracasando miserablemente como contrainsurgentes, incapaces de defenderse de los ataques del Estado Islámico contra centros de población y su propio personal. Cuanto más tarden los talibanes en derrotar la insurgencia planteada por el Estado Islámico, mayor será la amenaza para su nueva posición como gobernantes de Afganistán, por 2 razones principales. Primero, el Estado Islámico planteará un desafío creciente con el tiempo para la legitimidad de los talibanes como movimiento yihadista y como gobierno. Y en segundo lugar, cuanto más tiempo y atención deban dedicar los talibanes a la lucha contra el Estado Islámico, menos tendrán para la gobernanza y preocupaciones críticas como la seguridad alimentaria. Y evitar un colapso económico. Para abordar estos problemas, los talibanes deberán evolucionar su enfoque hacia el Estado Islámico de uno de contraterrorismo centrado principalmente en la represión brutal, a uno que incluye elementos de contrainsurgencia como el suministro de bienes a cambio de la aquiescencia política local. Y tendrán que decidir si, o en qué medida, aceptarán la ayuda de gobiernos e instituciones extranjeras, asistencia que podría beneficiarlos y limitarlos simultáneamente en su batalla contra el Estado Islámico. Aunque a menudo se lo describe como un grupo terrorista, el Estado Islámico en Afganistán se considera mejor como una forma de insurgencia revolucionaria. Los académicos Amir Ajadón y Andreu Minis argumentan que el objetivo final del Estado Islámico en Afganistán es establecer una cabeza de puente para que el movimiento del Estado Islámico expanda su llamado califato a Asia Central y del Sur. Para hacer esto, Jadón y Minis explican, el Estado Islámico participa en ataques terroristas e intenta reclutar combatientes de otros grupos yihadistas, pero también busca adquirir el mismo territorio que los talibanes. Los objetivos del grupo de conquistar territorios y reemplazar las estructuras de gobierno existentes por las del califato hacen que el Estado Islámico en Afganistán se parezca más a una insurgencia que a un grupo terrorista puro. Como comentó recientemente Barnett Rubin, la alternativa a los talibanes no es Karzai, Abdullah Saleh o Massoud. Es el Estado Islámico en Afganistán. Como insurgencia rival, el Estado Islámico en Afganistán puso su mirada en los talibanes casi inmediatamente después de su surgimiento en 2015, entrelazando su propaganda con insultos que etiquetan a los combatientes talibanes como apóstatas. Tras la firma del acuerdo de Doha entre los talibanes y la administración Trump, el Estado Islámico en Afganistán se burló de los talibanes y de sus amos estadounidenses. Si bien los talibanes y el Estado Islámico siempre se habían enfrentado, la rivalidad se intensificó tras el acuerdo de los talibanes con Estados Unidos, un acuerdo que el Estado Islámico describió como una prueba más de la desviación de los talibanes del verdadero camino de la yihad, según el académico Cole Bunzel. A su vez, el Estado Islámico en Afganistán anunció una nueva ofensiva y comenzó a trabajar para cazar furtivamente a los comandantes de la red talibán y Haqqani que estaban descontentos con el acuerdo, por ejemplo, participando en actos de violencia sectaria y takfiri contra aquellos que consideraban no creyentes como una forma de atraer a los yihadistas más acérrimos a la organización. Más recientemente, la fuerza del Estado Islámico se ha visto reforzada por la fuga de un número incalculable de sus miembros de las cárceles de Afganistán durante la campaña de verano de los talibanes. La rivalidad entre los talibanes y el Estado Islámico en Afganistán se intensifica por la estrecha relación del primero con Al-Qaeda y sus afiliados, enemigos acérrimos del Estado Islámico y su red global de sucursales. En todos los países o regiones donde se ubican las sucursales de Al-Qaeda y el Estado Islámico, están en conflicto, y Afganistán no es diferente. Incluso la generación más joven de combatientes talibanes, muchos nacidos después del 11 de septiembre, veneran a Osama Bin Laden y consideran que Al-Qaeda tiene un estatus casi mítico. Pasar de la insurgencia a
La contrainsurgencia no es una tarea fácil. Hay un viejo adagio que dice que los insurgentes ganan simplemente no perdiendo. Lo contrario de este dicho implica que los contrainsurgentes solo pueden ganar si derrotan resueltamente a una insurgencia. Pero la historia sugiere que la represión brutal es típicamente insuficiente para hacerlo, y un enfoque draconiano definido por la violencia, desenfrenada e indiscriminada a menudo resulta contraproducente. Los contrainsurgentes eficaces deben combinar cuidadosamente el uso de la violencia selectiva con los esfuerzos para promover la legitimidad política, proteger a la población de daños y proporcionar razones tangibles para que los ciudadanos apoyen al gobierno. Hasta la fecha, los talibanes han fracasado en cada uno de estos aspectos. Y, debido a sus tendencias inherentes de violencia, paranoia y autopreservación, parece poco probable que el grupo tenga más éxito en ellos en el futuro previsible. Con respecto al uso de la violencia, los talibanes hasta ahora han intentado principalmente usar la brutalidad para destruir al Estado Islámico. Sus acciones han incluido redadas nocturnas, una táctica impopular que alienó a los afganos cuando fue utilizado por Estados Unidos, y asesinatos extrajudiciales de presuntos miembros del Estado Islámico. Los talibanes también han participado en la indiscriminada focalización y el acoso de las comunidades salafistas, que los combatientes talibanes tienden a equiparar con el Estado Islámico. Si bien estas acciones indudablemente han resultado en la muerte de muchos miembros del Estado Islámico, hasta ahora han sido insuficientes para evitar que el Estado Islámico continúe realizando ataques contra los combatientes del Talibán y varios blancos suaves como las mezquitas chiitas. En las últimas semanas, los talibanes han mostrado cierta propensión a entablar conversaciones con clérigos salafistas y líderes locales en áreas que han evaluado como bastiones del Estado Islámico. Sin embargo, queda por ver si los talibanes elevarán esos intentos de diplomacia local por encima de lo que hasta ahora se ha centrado principalmente en el uso de una represión despiadada. Las entrevistas con combatientes talibanes en las que expresan un deseo persistente de perseguir oportunidades de martirio contra personas como el Estado Islámico sugieren que la violencia seguirá siendo una característica central del enfoque de los talibanes. Es poco probable que las decapitaciones y las redadas nocturnas lleven a la destrucción del Estado Islámico, por dos razones. Primero, el Estado Islámico no es un fenómeno localizado en una región geográfica específica de Afganistán. La base de apoyo del grupo ha sido tradicionalmente más fuerte en varias provincias del este del país, por ejemplo, Nangarhar, que tienen un trasfondo salafista. La ausencia de salafismo en gran parte del resto de Afganistán ha sido un factor limitante para la expansión del Estado Islámico hasta la fecha, pero el grupo ha demostrado constantemente una presencia en Kabul y, más recientemente, ha llevado a cabo ataques notables tanto en Kunduz como en Kandahar. Los talibanes no pueden simplemente invadir por la fuerza o sitiar los bastiones del Estado Islámico para derrotar al grupo como lo hizo con el Frente de Resistencia Nacional. En Panjshir. Después de todo, las Naciones Unidas evalúan que el Estado Islámico ahora está activo en todas las provincias de Afganistán. En segundo lugar, el Estado Islámico ha demostrado ser increíblemente resistente. Desde su establecimiento en 2015, el grupo ha experimentado oleadas de expansión y contracción, la última como resultado de operaciones antiterroristas sostenidas por parte de Estados Unidos, las antiguas fuerzas de inteligencia y seguridad especiales de Afganistán y los talibanes, a veces de manera tácitamente coordinada. Y, sin embargo, el Estado Islámico ha perseverado y se encuentra nuevamente en medio de una fase de expansión. Los fundamentos ideológicos del Estado Islámico atraen un flujo constante, aunque pequeño, de reclutas afganos y su posición actual como la última resistencia armada que queda al régimen talibán lo hace atractivo para quienes buscan venganza contra los talibanes. La última dinámica probablemente explica los informes recientes de ex-inteligencia afgana y fuerzas especiales de seguridad, que se unieron a la lucha del Estado Islámico contra los talibanes. En cuanto a la legitimidad política, debido a que los talibanes tomaron el control de Afganistán por la fuerza, carecen de la legitimidad que un gobierno representativo podría haber adquirido a través de un mandato popular y actividades de buen gobierno como la provisión de bienes y servicios y el respeto del Estado de Derecho. Su marginación constante de cualquier persona que no sea pastún, no sunita y no hombre durante su corto tiempo en el gobierno también ha dado lugar a constantes protestas en su contra. Como era de esperar, los talibanes tampoco han logrado proteger a los grupos minoritarios de los ataques violentos del Estado Islámico, incluidos los bombardeos de alto perfil contra mezquitas chiitas. A principios y mediados de octubre y desde entonces ataques más pequeños y menos letales en barrios chiitas. Además de socavar su legitimidad, los talibanes no protegen a sus propios miembros de los ataques del Estado Islámico. El más notable de ellos fue el sofisticado ataque a principios de noviembre contra un hospital militar en Kabul que mató a Maulawi Anduyar Rehmani, un destacado comandante militar talibán, además de a decenas de personas más.
Los talibanes también están enfrentando crisis humanitarias y económicas que se acercan rápidamente en Afganistán. Aproximadamente 23 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de Afganistán, corren un grave riesgo de morir de hambre durante los próximos meses de invierno, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El país también se tambalea al borde del colapso económico absoluto. Sin grandes sumas de ayuda internacional, los talibanes no tienen forma de prevenir estos resultados o de aliviar lo que probablemente sea el sufrimiento masivo del pueblo de Afganistán, ofreciendo poco o nada a los afganos en forma de tentaciones para apoyar a su nuevo gobierno. La comunidad internacional es consciente de estas condiciones, pero desconfía de proporcionar ayuda que inevitablemente ayudaría a los talibanes a consolidar su legitimidad política sin tener que cambiar su comportamiento a cambio. Por lo tanto, las tendencias actuales en Afganistán sugieren que el Estado Islámico persistirá, y probablemente se intensificará, como una resistencia armada contra el régimen talibán. Cuanto más tiempo ocurra esto, mayor será el desafío para los talibanes, en dos frentes. El primero considera la legitimidad de los talibanes como movimiento yihadista. Algunos analistas han argumentado que el ascenso de Sirajuddin Haqqani dentro de la organización talibán y sus declaraciones pasadas de apoyo a los ataques internacionales pueden presagiar que los talibanes irán tácita o activamente más allá de su enfoque tradicional como movimiento yihadista nacionalista, en oposición al global. Pero el firme apego de los talibanes a la validez de su acuerdo firmado con Estados Unidos, declaraciones de solidaridad de Haqqani con los talibanes, y la fuerza posiblemente igual de la facción de los talibanes de Kandahar sugiere que el grupo probablemente seguirá concentrado en Afganistán. Si bien el futuro aquí es turbio, es posible que la transición de los talibanes a un gobierno deje al Estado Islámico con el manto de la yihad global en Afganistán, aunque muchos también están preocupados por un posible resurgimiento de Al-Qaeda. El segundo gran desafío que planteará cada vez más el Estado Islámico es la legitimidad de los talibanes como gobierno. Si los talibanes resultan incapaces de proteger a los grupos más vulnerables de ciudadanos de Afganistán de los ataques del Estado Islámico, eso inevitablemente socavará las afirmaciones de los talibanes de eficacia gubernamental y llevará a esos grupos a tomar las armas cada vez más para protegerse, como muchos ya lo han hecho. Estas tendencias se agravarán si los talibanes, como parece probable, no pueden proporcionar suficiente ayuda alimentaria y económica para evitar el desastre humanitario que se avecina en Afganistán, y si actúan para consolidar el control o continúan aplicando políticas opresivas en áreas con poblaciones minoritarias. La persistencia exitosa del Estado Islámico como grupo de resistencia armada, una eventualidad que parece más probable que no, tiene el potencial de conducir no solo al futuro fortalecimiento del Estado Islámico, sino también a la multiplicación de otros grupos de resistencia armada. Como varias poblaciones marginadas en Afganistán concluyen que este es un camino viable y necesario a seguir. Si los talibanes tienen alguna posibilidad de estabilizar Afganistán, disminuir, si no derrotar, al Estado Islámico e impedir la aparición de más grupos de resistencia armada, deberán emprender inmediatamente al menos dos cambios importantes. Primero, sus cuadros de combatientes deberán dejar de comportarse como guerrilleros y matones armados, y comenzar a comportarse como contrainsurgentes y policías locales. Esto implica un cambio de mentalidad de la violencia primera en gran medida indiscriminada, enfoque que el grupo ha estado utilizando durante las últimas 2 décadas a uno de protección de primera, en el que la prevención de daños a los civiles, en contraposición a la orientación a ellas, es de suma importancia. En este sentido, los talibanes deben recordar a su nueva generación de combatientes la propia historia formativa del grupo en la década de 1990, cuando los talibanes tomaron el control de Kandahar, y, en última instancia, gran parte del país, al proteger a la población de los caudillos y los criminales. En segundo lugar, parece cada vez más probable que obtener la escala de asistencia internacional requerida para dar a la población razones tangibles para apoyar al gobierno de los talibanes y evitar que Afganistán caiga en una pesadilla humanitaria, requerirá que el grupo trabaje en estrecha colaboración y haga concesiones a la población. Comunidad internacional. Indudablemente, tales concesiones deberán incluir mejores protecciones e inclusión de minorías y mujeres. Sin embargo, como Andrew Watkins señaló claramente, esta será una de las decisiones más difíciles a las que se enfrentarán los talibanes. Es probable que tales concesiones a la comunidad internacional amenacen la cohesión del grupo, que tradicionalmente ha sido la principal prioridad de los talibanes. También deslegitimarían aún más a los talibanes a los ojos del Estado Islámico y sus partidarios. En un momento durante la guerra de los talibanes contra el gobierno afgano y sus partidarios occidentales, un combatiente talibán capturado supuestamente dijo: «Tienes los relojes. Tenemos el tiempo». Hoy en día, los talibanes se encuentran cada vez más en el papel de portadores de relojes.
Se está acabando el tiempo para alejarse de las tácticas brutales de represión y adoptar un enfoque de contrainsurgencia más eficaz a fin de evitar una mayor expansión del Estado Islámico y la posible aparición de otros grupos armados. A menos que los talibanes cambien su enfoque tanto de la seguridad como de la gobernanza, podrían verse envueltos en otra guerra civil afgana, atrapados entre el Estado Islámico y múltiples milicias, terroristas e insurgentes que compiten por el control del país. Como el de facto gobierno de Afganistán, los talibanes ya no tienen los lujos del tiempo sin fin y la preservación egoísta. Si quieren evitar ser el próximo gobierno derrocado por una insurgencia en Afganistán, deben centrarse de inmediato en la protección de todos los civiles afganos de países como el Estado Islámico, al tiempo que encuentran la manera de obtener y aceptar el apoyo internacional requerido para evitar una hambruna y un colapso económico en todo el país. Si te gustó el video dale like y suscríbete, compártelo con tus amigos que es gratis. Muchas gracias por elegirnos.